Estado sólido. La materia en el estado sólido se caracteriza por una disposición específica de sus partículas, basada en nexos muy rígidos y fuertes, lo cual se traduce en una estructura física y muy bien definida. Su unidad es kilogramos. Un ejemplo es cuando metemos un vaso de agua al congelador y después de un tiempo ésta se congela, se solidifica. Es un cambio de líquido a sólido. Estado líquido. El líquido es un estado de agregación de la materia en forma de fluido, altamente incomprensible, lo que significa que en su volumen es casi constante en un rango de presión. Es el único estado con un volumen definido, pero no con forma fija. Su unidad es en litros y volumen. Cuando se saca un hielo a temperatura ambiente, este se va a ir derritiendo convirtiéndose en agua. Fusión es un cambio de sólido a líquido. Estado gaseoso. El estado gaseoso es uno de los 5 estados de agregación que presenta la materia y se caracteriza por estar compuesto por moléculas que se presentan poca fuerza de atracción entre sí. La forma que la materia adopta es el estado gaseoso, se llama gas. Su unidad es en metros cúbicos. Un ejemplo es un cambio de estado, por ejemplo, es cuando se hierve agua y ésta se va evaporando. Es un cambio de líquido a gaseoso. Plasma. Estado gaseoso de la materia que contiene prácticamente el mismo número de electrones que de iones positivos. Solamente pueden pasar este estado sustancias sometidas a temperaturas muy elevadas. Su unidad es litros y volumen. Un ejemplo es cuando el Sol con otras estrellas, el Sol es un plasma calentado por fusión nuclear. Condensado o Bose-Einstein. Este estado de la materia es que se da en ciertos materiales de temperaturas cercanas a cero. La propiedad que lo caracteriza es una cantidad microscópica de las partículas del material. Pasan de nivel de mínima energía denominado estado fundamental. Su unidad es mm. Un ejemplo es el helio cuando se enfría, se licúa. Si seguimos enfriando, los átomos de helio, que son bosones, descienden a nivel de mínima energía, el 0 Kelvin. Los materiales que usamos para crear la máquina hidráulica son los siguientes: 2 jeringas de diferente capacidad, una manguera de hule, agua y colorante. Procedimiento: llena con agua ambas jeringas hasta la mitad de su capacidad, utilizándola para ello el émbolo de cada una. 2. Llena con agua el interior de la manguera de hule y debajo del agua conecta ambas jeringas en los extremos de la manguera. ¿Qué es una máquina hidráulica? Es una variedad de máquina de fluidos que para su funcionamiento se vale de las propiedades de un fluido y comprensible o que se comporta como tal, debido a que su densidad en el interior del sistema no sufre variaciones importantes. Dentro de las máquinas hidráulicas, el fluido experimenta un proceso adiabático, es decir, no existe intercambio de calor con el entorno. ¿Qué es fuerza? En física, la fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. Según una definición clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de medida de la fuerza es el newton, que se representa con el símbolo N. ¿Cuántas veces se puede multiplicar una fuerza el dispositivo que construiste? Se puede conseguir una multiplicación de la fuerza aplicando la presión de fluidos, de acuerdo con el principio de Pascal. La multiplicada fuerza de salida es compensada por una fuerza de entrada más pequeña, pero ejercida a lo largo de la distancia mayor. ¿La máquina hidráulica que construiste puede trabajar de forma semejante utilizando aire en vez de agua? Sí, porque el poder deformador de una fuerza se reparte en la superficie sobre la que actúa. La magnitud escalar que mide este reparto es la presión, que se define como la fuerza aplicada perpendicularmente sobre cada unidad de superficie. ¿Qué aplicación tiene esta máquina en nuestra vida cotidiana?
Los gatos hidráulicos que se utilizan para levantar automóviles requieren de presas hidráulicas para poder levantar el gran peso del automóvil. Los frenos que se utilizan en juegos mecánicos utilizan presas hidráulicas para que el frenado sea más potente. Llegamos a la conclusión de que la máquina hidráulica es un método para aprovechar las cantidades de agua o líquidos que se puedan encontrar. Además, aprendimos cómo funciona y cómo montar un experimento relacionado con la fuerza hidráulica. Con esta práctica pudimos comprender más a fondo lo relacionado con la fuerza hidráulica y de presión. En el experimento que realizamos ocupamos jeringas y un tubo de plástico en la cual introducimos agua con colorante y en los extremos las jeringas. Lo que pasó fue que sin ejercer tanta presión el agua se dirigía de un extremo a otro demostrando la fuerza hidráulica que tenía. Nuestra práctica funcionó tal y como se esperaba. El espirómetro es un instrumento de medida usado en medicina para determinar los volúmenes y capacidades del pulmón. Consta con un sistema de recogida de aire, puede ser de fuelle o campana, y de un sistema de inscripción montado sobre un soporte que se desplaza a la velocidad deseada. En la Edad Media se utilizaban para medir cuánto vino habían ingerido los pueblerinos. Actualmente casi todos los espirómetros son capaces de calcular la derivada del volumen medido para transformarla en flujo. ¿Cómo medir el flujo máximo? Medir su flujo máximo puede decirle a usted y a su proveedor de atención médica que también expulsa el aire de sus pulmones. Si sus vías respiratorias se estrechan y bloquean por el asma, sus valores de flujo máximo bajan. Puede revisar su flujo máximo en casa. Estos son los pasos básicos. Mueva el marcador hacia la parte inferior de la escala numerada. Párese derecho. Respire profundamente, llene los pulmones completamente. Contenga la respiración mientras se pone la boquilla en la boca entre los dientes. Cierre los labios a su alrededor. No ponga su lengua contra o dentro del orificio. Sople tan fuerte y rápidamente como pueda una sola vez. Su primer soplo de aire es el más importante, así que el hecho de soplar por un periodo más prolongado no afectará el resultado. Anote el número que obtuvo, pero si tosió o no siguió los pasos correctamente, no anote el número. En vez de esto, repita los pasos de nuevo. Vuelva a mover el marcador hasta la parte inferior y repita estos dos pasos 2 veces más. El mayor de los 3 números es su puntaje de flujo máximo y apúntelo a su cuadro de control. La espirometría es un estudio rápido e indoloro en el cual se realiza un dispositivo manual denominado espirómetro para medir la cantidad de aire que pueden retener los pulmones de una persona y la velocidad de las inhalaciones y las exhalaciones durante la respiración. Este estudio se utiliza en niños mayores de 5 años. El espirómetro está formado por 2 piezas, una boquilla y un tubo que se conecta a una máquina que registra y muestra los resultados. ¿Por qué se realiza? La espirometría les indica a los médicos si los pulmones están funcionando correctamente. Se utiliza para ayudar a diagnosticar y monitorear las enfermedades que se afectan a los pulmones y dificultan la respiración, como el asma, la fibrosis quística. También puede utilizarse para lo siguiente: determinar la causa de la falta de aire, monitorear el tratamiento de problemas respiratorios, evaluar el funcionamiento de los pulmones antes de la cirugía. Hay riesgos. La espirometría se considera un procedimiento seguro con poco riesgo. Con el examen requiere que su hijo respire rápida y profundamente. Algunos pacientes experimentan una falta de aire temporal o mareos. Esta prueba no se debe realizar en niños con dolor de pecho, que han sido recientemente sometidos a cirugías de ojos o abdominales o que tienen afecciones cardíacas graves. Nosotras ya contábamos con un espirómetro, pero en este caso les diremos cómo pueden hacer uno casero. Los materiales que utilizarán será una botella de PET de 3 litros o botellas de refresco, manguera transparente, bote de plástico. ¿Cómo crear nuestro espirómetro? Lo primero que vamos a hacer es retirar cualquier etiqueta o sticker que tenga la botella de manera que quede completamente transparente. Seguidamente vamos a graduarla con ayuda de una regla y un marcador indeleble. Aproximadamente cada 1/8 de litro o cada 1/4 de litro. Una vez graduada la botella, procederemos a llenar el bote de plástico hasta cerca de 3/4 del bote. Luego, llenamos la botella con agua e insertamos un extremo de la manguera por la boca de dicha botella. Ahora,
Tapamos la boca de la botella con la mano y la volteamos de la manguera, que la boca quede hacia abajo y de esta forma está invertida. La colocamos dentro del bote con agua verificando que el otro extremo de la manguera queda fuera del balde de plástico. De este modo ya tendremos listo nuestro espirómetro. Que se resume en la presión ejercida sobre un líquido incomprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. En pocas palabras, se podría resumir aún más afirmando que toda presión ejercida hacia un fluido se propagará sobre todas las sustancias de manera uniforme. El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca perforada en diferentes lugares y provista de un émbolo. También podemos observar aplicaciones del principio de Pascal en las brasas hidráulicas, en los frenos hidráulicos y en los elevadores hidráulicos, como el que mostraremos a continuación. El funcionamiento del elevador hidráulico se basa en el principio de Pascal, el cual establece que la presión ejercida sobre un fluido poco comprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. La presión que ejerce el líquido es la presión termodinámica que interviene en la ecuación constitutiva y en la ecuación de movimiento del fluido. En algunos casos especiales, esta presión coincide con la presión media o incluso con la presión hidrostática. Todas las presiones representan una medida de la energía potencial por unidad de volumen en un fluido. Para definir con mayor propiedad el concepto de presión